Hola, me alegra que estés nuevamente viendo una entrevista más en esta serie de Saulo a Pablo, donde cada vez tenemos testimonios muy interesantes de lo que Jesús ha hecho en la vida de cada uno de los entrevistados acá. Amén. Y cada historia se puede escribir un libro con cada una de estas historias. Y cada historia siempre recibo comentarios que ha sido de ayuda para muchas personas porque se identifican con el entrevistado. Y seguramente esa va a ser no va a ser la excepción hoy. Y estoy muy agradecido con Natanael, el entrevistado del día de hoy. Gracias por A ti, apartar de tu tiempo para contar tu testimonio acá. Bienvenido. gloria a Y Dios. empecemos con la primera pregunta. Ya dije cómo te llamas, pero háblanos acerca de ti, dónde eres, qué haces, a qué te dedicas, etcétera. Te saludo cordialmente, mi querido pastor. Un fuerte abrazo desde Colombia Muchas hasta gracias, Colombia. Alemania. ¿Qué lugar de Colombia? En Armenia, Quindío, es Armenia. el centro del país. Ah, ok. Ujú. Un clima muy bueno, muy bonito, rodeado de Ni, montañas. ni frío ni calor. Bueno, ni frío ni calor, pero en este momento estamos en una época de friecito, pero un friecito muy bien llevado, muy rico, muy Que se sabrosito. duerme bien, así tapadito y Muy todo. rico, Ah, sí, qué se duerme bueno. bien tapadito, abrazadito de la esposita, gracias a Dios. Excelente. Muy bueno. Ujú. ¿Hijos? Dos hijos, excelente. De la experiencia de ser padre es muy linda. Creo que permite que uno tenga una percepción más profunda del amor de Dios. Y amo con todo mi corazón a esos dos niños. Uno tiene 7, el otro tiene 2, va a cumplir 3 en octubre. Bueno, el que tiene 7 realmente cumple los 7 en abril, ya casito. Como que nos pusimos de acuerdo. Varones los dos entonces. Sí, bueno, no soy machista, pero este mundo es muy machista. Y siempre le dije, Señor, que quería dos varoncitos porque me parece que el mundo trata muy mal a las chicas y yo creo que como padre de una niña me enamoraría demasiado y me podría manejar con una mano. Entonces yo quería más bien los varoncitos. ¿Tú también tienes dos varones? Dos varones y casi la misma edad, por eso te decía que nos pusimos de acuerdo, porque 6 años y 3 años. Claro que tú te Ujú. me adelantaste porque tú eres más joven. Yo los tuve tardecito, pero gracias a Dios tengo esos dos niños y los Qué amo. bueno, gracias a Dios. Sí, sí, eso que tú dices es muy cierto. Uno aprende drásticamente diferente para positivo o entiende el amor de Dios cuando uno tiene hijos. Es muy Así interesante. es, así Ujú. es. Muy bueno. ¿Qué más te digo de mí? Bueno, tú dijiste que hablara de mi trabajo, ¿cierto? En esta Ujú. parte. Bueno, me dedico, soy misionero tiempo completo desde hace más o menos 14, 15 años, o yo creo que Ujú. más. Me gradué de teología en el 2003 y desde Ujú. ese momento comencé a ser misionero, gracias a Ujú. Dios. Y pues trabajo a través de YouTube. No digo de las redes sociales, sino a través de YouTube. No soy ningún youtuber, soy una persona que comparte las reflexiones que Dios le da a su corazón con otras personas que lo quieren escuchar. Así me considero un misionero del Señor que trabaja a través de la tecnología. Y cuando se Ujú. acabe la tecnología, pues donde Dios me ubique. Excelente, muy bueno. Bueno, pues empecemos entonces. Ya te conocimos generalmente, ahora vamos direccionándolos a lo que es la serie. Y cuéntanos, ¿creciste en un hogar cristiano o Ujú. cómo fue tu experiencia? Antes de ello, tengo una esposita muy linda que se llama Evelyn Dimian. La amo con todo mi corazón. Y bueno, aprovecho para decir que estamos muy bien. Algunos han sospechado que estamos mal porque yo dije esto y dicen, seguramente ese hogar se dividió, pero gracias a Dios no. Mi esposa me comprende, yo la comprendo a ella. Ella es una muy buena adventista, cree firmemente en la fe adventista, pero respeta como yo creo porque antes de casarnos, yo le dije lo que yo pensaba. Nos casamos hace 8 años aproximadamente, ya casi cumplimos 8 años de estar casados y antes de que nos casáramos yo le dije quién era yo, cómo pensaba, cuál había sido mi pasado. No hay nada de mí que ella no sepa por la gloria del Señor y para la honra de Él. Entonces, tengo esa esposita linda, se llama Evelyn. Espero estar con ella hasta que Dios me dé la oportunidad de estarlo y ojalá, ¿por qué no?, también en la patria celestial, si es que allí van a haber familias. Esperemos que sí. Ah, qué bueno, excelente. Siempre hay rumores, pero qué bueno que los aclaraste. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿creciste en un hogar cristiano Sí. Ajá, cuéntanos. Entonces. Bueno, por la gracia del Señor, mi abuelo
tenía una casa donde alquilaba cuartos y mi padre llegó a esa casa y mi padre vio a mi mamá que tenía en ese tiempo 17 años y pues le gustó. Mi papá es negro, mi mamá pues es de raza blanca, trigueña podríamos decir así, pero no es de la raza de mi papá. Y a él le gustó la blanquita y mi abuelo pues lo notó, pero entonces mi abuelo le comenzó a dar los estudios bíblicos a mi papá y a mi papá le encantaron los estudios bíblicos y se volvió adventista. Se casó con mi mamá como un año después y un año después nació este negrito también y por lo tanto nací en el seno de una familia adventista. Sí, señor. Ah, qué bien, excelente. Entonces ahí te desarrollaste, Sí, crecí. estudiaste teología también, teología adventista, imagino. Sí, Dijiste que había gracias a estudiado Dios. teología. Estudié teología adventista. Bueno, crecí en ese seno de la familia. Sin embargo, cuando tenía 6 años, mi padre tuvo un problema y le tocó irse de la ciudad. Allí se separó de mi madre y comenzó una nueva etapa en mi vida, una etapa muy triste, porque ya no teníamos una casa propia. Mi mamá le tocó irse a vivir a otra casa. Aquí le decimos de arrimado o de arrimados Ujú. y allá había más niños y entonces yo salgo de mi casa, de mi hogar, donde tenía prácticamente todas las necesidades suplidas ahorita a soportar algunas humillaciones, no de los adultos, sino de los niños que son un poquito crueles cuando tú entras a su Mm, territorio. Este es mi televisor, o este es mi juguete, o usted mm, no es de la casa, usted qué hace aquí, no se coma mi comida. Wow, entonces hubieron cosas muy fuertes, pero lo que más me dolió fue ver partir a mi padre. Yo recuerdo, esa imagen nunca se me borra. Yo salí a la puerta y lo vi alejarse hasta que se perdió en el horizonte con dos cajas. En ese tiempo no habían maletas, dos cajas ujú. inmensas y Wow. se fue. Le tocó irse. Y mi padre, a ver, después de eso, 2 años después lo volví a ver porque mi madre le llegó de sorpresa al lugar donde ahorita él vivía y otra vez, bueno, nos volvimos a juntar, pero otra vez hubieron problemas y otra vez se separaron y entonces ese dolor que siente el niño cuando los padres se separan porque uno siente que la culpa es de uno. ¿Qué hice yo? Exacto. ¿Qué hice yo que mi papá y mi mamá pelean? Y recuerdo que yo me metía debajo de la cama a llorar, sobre todo cuando escuchaba una canción que él antes de irse nos dedicó. Y cada vez que esa canción sonaba en la radio, yo me metía debajo de la cama a llorar y a llorar y a llorar porque había perdido la familia, se había ido mi papá, ahora estaba en un ambiente muy diferente. Y bueno, 2 años después me salí de la iglesia porque pues todo eso choca en el corazón de un niño Claro. Es y comienza uno a traumático. hacer, sí, es un trauma muy grande y, y bueno, me salí de la iglesia, sin embargo, los principios del Señor nunca se van. Yo recuerdo que yo le hablaba a mis amigos de Jesús y ellos se reunían y me decían, Nata, cuéntanos de Jesús. Y yo les hablaba de Jesús, todo lo que había aprendido en la iglesia. Y a veces los vecinos escuchaban y salían a mirar, ¿quién está predicando? Y veían a un niño y se impresionaban. Sin embargo, pues no estaba en la iglesia, no iba a la iglesia. Y los diciembres, recuerdo que nos emborrachábamos a esa edad, imagínate, ¿Qué edad? comprábamos 10 De añitos, 10 años, wow. 10 Ujú, años, 12 años, 13 años, hasta los 15 que vuelvo a la iglesia, que ya ujú. después les contaré cómo fue. Y nos emborrachábamos los diciembres, mezclábamos un poco de licores y nos emborrachábamos pensando que ya éramos grandes y nos sentíamos superiores por eso. Y aún en esas borracheras yo hablaba de Dios, impresionante, o sea, me Ujú. acordaba de los principios del Señor. Qué Quizá bien. era irreverente, pero pues estaba eso en el corazón. Mm, Y Dios me libró del mal y me llamó nuevamente. Podría contarte también que viví en ese tiempo, viví en un lugar que se llamaba, el barrio se llamaba Policarpa, pero era tan peligroso que le decían poliplomo, ay, ay, porque ay. habían Volado el temporadas, plomo. sí, sí, mucho, mucho, habían temporadas del año en donde todos los días mínimo había un muerto. Y en Wow. muchas de esas ocasiones mataron gente que yo conocía, vecinos, amigos, niños incluso. A uno de ellos lo amarraron a un poste y le pegaron un tiro en la boca y Ah, arriba le pusieron un letrero que decía por sapo. Imagínate, o sea, era un lugar de violencia terrible. mm, Claro está, también había un tipo de orden, ¿no? Estas personas que hacían esta violencia no permitían que el esposo le pegara a la esposa. Si el esposo le pegaba, le decían la primera vez, ojo, no le vuelva a pegar. Y ya la segunda, ya sabe lo que pasaba. Así que los esposos procuraban no pegar. Usted podía mm, dormir con la puerta abierta y nadie lo robaba porque el que robaba también lo mataban. Era un lugar de contradicciones
En algunos aspectos era seguro, pero en otros aspectos era un infierno. Y yo también lo sufrí mucho, me resentí mucho con ello porque había noches que yo no dormía esperando que sonara el tiro y pensando a quién matarán en esta Ok. ocasión. Siendo un niño ya sufría de insomnio. Y bueno, eso fue muy fuerte, esa etapa de la vida. Sentía Tremendo. muchos vacíos. Sí, sí, pues y a tan corta edad es muy difícil. Es fuerte. Sí. Wow, tuviste una infancia difícil entonces. Sí, fue una infancia muy triste. Y sin embargo, desde aquí, visto desde aquí hasta allá, digo, en retrospectiva, digo, cuán grande el Señor al cuidarme. Podría Mm, estar muerto en este momento. claro. Estuve muy cerca de la muerte, todos los días veía muerte, así que incluso ahora ya con 42 años, todos los días pienso en la muerte. Mm, Es más, le dije a mi esposa cuando dije la verdad que dije en el canal, que creo que me voy a adelantar un poquito, le dije, mi amor, si yo en estos días me muero, quiero que sepas que me morí muy feliz porque dije por fin abiertamente lo que siempre he creído y me hacía falta decirlo. Así que si me muero, que no me quiero morir, pero pues como uno claro. tiene que pensar todo el tiempo, usted tiene que saber Mm, que usted no tiene la vida comprada en esta tierra y en claro. cualquier momento usted se va. Pero como yo tengo a Cristo, ja, estoy tranquilo, la muerte no, no tiene la última palabra. Entonces estoy tranquilo. Exacto. Si muero ahora, amén. Y si no, me demoro un poquito, mucho mejor porque voy a estar con mis hijitos, los voy a ver crecer y voy a tener el privilegio de ser un padre presente en el nombre del Señor. Claro, y eso es muy importante para los hijos. Bastante. Cuéntanos, dijiste que más o menos a los 15 años volviste a la iglesia y Sí. ¿tuviste alguna etapa de Saulo? Sí, bueno, te cuento cómo volví. Volví a la Ujú. iglesia porque mi padre me mandó a buscar. Mi madre ya se quedó esta vez. Yo vivía con mi madre, pero mi madre tenía que trabajar todo el día. Así que yo tenía mi día para mí solamente. Hacía lo que yo quería, andaba solamente en pantalonetas, sin chanclas, sin camisa, y me andaba por todo lado, iba al río, me volaba, mejor dicho, era tremendo. Me metía Mm, incluso a fincas ajenas a coger mangos, a coger banano, y a veces nos hicieron tiros al aire para decirnos, oye, estás robando. Pero alertar pues usted ahí. sabe, sí, en esa adolescencia uno se vuelve un poquito loquito y todo el día jugando fútbol, bueno, haciendo tantas cosas. Pero mi papá, alguien le escribió una carta y le dijo, si usted no salva a su hijo, se le va a perder o lo van a matar. Y mi papá recibió la carta, él estaba en Bogotá y él dice, pero yo, ¿cómo hago? Me cuenta él que ese día se emborrachó de tristeza porque él ya no estaba en la Mm. iglesia tampoco. Se emborrachó y hizo un número en el chance. No sé si allá se llama chance. Es como una lotería. ¿Lotería? Es como Ok, una lotería, pero pequeña. Es como un monto pequeño. Hizo ok. un número estando borracho y al otro día fue y preguntó qué número había caído y resulta que se lo ganó. Se ganó el número y, y, y ganó una platica considerable y entonces con ese dinero dijo, me voy para el Chocó, donde él es, y me lleva a mi hijo. Y sí, me llamó, me mandó a buscar y me fui para la casa y entonces me dice mi padre, bueno, hijo, usted viene de un libertinaje que yo no puedo permitir y yo no voy a dejar que usted se pierda. Lo primero que vamos a hacer es que usted va a buscar a Dios. Así me dijo, imagínate, qué Mm. tremendo, ¿no? Y por eso lo voy a matricular en el colegio adventista. Y yo siempre hablo bien de la educación adventista, es una gran educación y la iglesia adventista es una gran iglesia. Y yo pensé, yo me matriculo ahí y estudio ahí, pero a mí no me van a ganar para ningún evangelio, pensé yo. Mm, No, no, yo no quiero ser evangélico otra vez. Yo pensaba, yo quiero hacer lo que yo quiera, quiero bailar, quiero conocer muchachas. Bueno, pero mi papá con esa fe me dijo, y a través de ti el Señor va a volver a traer a esta familia a la iglesia. Esas palabras nunca las olvido, pero yo no las mm, recibí. Yo dije, no, eso no es verdad, yo no me voy a bautizar. Bueno, él me bautizó teniendo yo más o menos, bueno, él no, el pastor, mejor dicho, me matriculó teniendo mm, yo más o menos 13 años y pasaron 2 años, habían semanas de oración en el colegio, habían predicaciones, y yo duro como una roca. Yo decía, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Y cuando tenía 15 años, llegó un profesor de religión. Él mm, se llama Elías Figueroa. Lo digo porque pues sigue siendo un gran profesor y un gran predicador. Y mm, cuando él comenzaba en la clase, él hablaba de pura Biblia y a él le encantaba hablar de Apocalipsis, pero él lo hacía de esa manera muy vívida y lo predicaba con un fervor y una convicción que a mí me sacudía. Y mm, predicó de las 7 plagas y dijo,
los que no estén con Cristo le van a caer las 7 plagas. Y nombró, por ejemplo, tal, usted no le va a caer porque usted es de Cristo. Y a tal tampoco porque usted es de Cristo. Los demás todos. Y yo digo, yo estoy ahí. Hermano, eso fue impresionante. Y yo recuerdo que de ahí en adelante yo comencé incluso traumado. Todas las noches soñaba con el apocalipsis. Y me veía fuera de la ciudad y me veía en el fuego. Y yo decía, no, yo no me quiero bautizar, pero tampoco me quiero quemar. Y esto lo cuento con mucho respeto, claro está. Sí, claro. Da risa, pero yo respeto eso porque yo creo que esa fue la forma que Dios encontró para poder despertarme. Y yo recuerdo que allá fueron predicadores famosos que yo en ese momento no sabía que eran famosos, pero luego, ahorita que ya me volví adventista, ya que fui a la universidad, dije, uy, este predicador fue y era considerablemente conocido. Y yo pues no, yo lo escuchaba y ya pasaban por encima, pero ese predicador, ese profesor logró sacudirme y mi conciencia también se sacudió de tal manera que yo dije, bueno, ¿aquí qué hago? ¿O el mundo o Cristo? Yo decía, no, el mundo pues muy bueno por un momento, pero para uno irse a quemar, yo mejor me entrego a Cristo. Pero ¿cómo hago si a mí no me gusta? Le decía yo a Dios. Y recuerdo que me subí al techo de la casa y allí comencé a hablar con Dios un viernes en la noche. Y le dije, Señor, yo no me quiero bautizar, pero tampoco me quiero perder. Pero yo no quiero hacerlo por miedo, Señor, ayúdame. Oye, y en esa charla comenzó el Señor a trabajar en mi corazón y yo recuerdo que me pegué una llorada como hacía tiempo no lloraba. Lloré y lloré y lloré allí en el techo y dije, ¿cómo no me quiero bautizar si Dios dio tanto por mí? O sea, allí comenzó el Señor a mostrarme que no era por miedo, sino por amor, porque podía ver a Jesús. No digo que vi una visión, sino que la mente... Sí, eso, percibía la cruz de Cristo, lo que Él sufrió por mí, todo lo que dio, y Él no preguntó cuánto iba a costar mi salvación. Entonces yo dije, no, Señor, yo me bautizo. Y fui a la iglesia a bautizarme. Wow. Y resulta que cuando fui, yo pensé que me iban a bautizar. ¿Y sabes qué me dijeron? No, usted está muy niño, sus papás no son adventistas, usted no se puede bautizar. Hicieron una reunión de junta y me dijeron, no, usted no puede bautizar. Y yo, no, pero es que yo me quiero salvar. ¿Por qué me van a prohibir la salvación? Y entonces esa frase les llamó la atención y dijeron, bueno, no te vamos a decir que no, pero tampoco te vamos a decir que sí ahora. Te vas a preparar, vas a tener los estudios bíblicos y entonces te bautizamos. Que en ese tiempo creo que estaba la correcta forma de tomar las cosas en cuanto a bautizar a alguien en una iglesia que tiene tantas normas, porque a veces se hacen campañas y en una campaña se bautiza a la gente, pero la gente no sabe en dónde se está bautizando y a qué se está comprometiendo y luego un mes después se va. Pero en ese tiempo no. Así que me dieron los estudios, me preparé y me bauticé. Y sabes que desde que me bauticé, pues yo sentía la vida muy diferente, ya pensaba en el trago. Aquí le decimos trago, digamos más claramente, en el alcohol, en las fiestas, en las muchachas. Y yo decía, no, la Biblia, Cristo, la palabra, el Señor. Y ahora mi corazón se satisfacía en lo espiritual y comencé a crecer en el Señor. Y después de ser uno de los peores del colegio, porque recuerdo que tuve incluso matrícula condicional, porque era tremendo, era peleón. Y no me gustaba que me molestaran. A mí siempre me han molestado mucho por mi nombre. En el colegio me ponían muchos apodos que no voy a decir. Ay, me imagino. Pero es un nombre muy fácil de ponerle apodo. Le pongo solo un ejemplo que en estos días me lo dijeron cuando dije lo que dije acerca de mi fe, que Dios va a salvar a todos. Alguien me escribió Satanael, imagínate. Y así me decían, incluso un profesor me llegó a decir así, y a uno como niño se le duele mucho. Entonces, claro, como me molestaban por mi nombre, yo me enojaba y peleaba y pegaba, era muy pegón para hacerme respetar. Pero después de eso, cuando ya me bauticé, pasé de ser ese niño problema, ese niño con matrícula condicional, a ser, gracias a Dios, un ejemplo en el colegio para la gloria del Señor. Y bueno, después de eso no tenía dinero para irme a estudiar teología y era mi sueño ser pastor, era mi sueño. Y algunos me dijeron, no, usted no sueñe con eso porque ya ser pastor no es fácil, usted no tiene plata, ¿quién le va a pagar? Eso es carísimo. No, mejor no, estudia otra cosa aquí. Y me ofrecieron varias carreras allí donde estaba, pero mi sueño era ese y esta vez, otra vez me subí en el techo. Yo vivía en la iglesia, Urri, yo vivía en la iglesia, pastor. Me tenían como celador. Imagínate, ya en ese tiempo era más flaquito, un celador tan chiquito. Yo mido 1.70 y en varias ocasiones se metieron a robar a la iglesia.
Yo ni siquiera me di cuenta. No respetaban al celador. Ah, Entonces me subí al techo de la iglesia y allí comencé a orar, a hablar con Dios. Le dije, Señor, yo quiero ir a estudiar teología, pero no tengo la plata. Entonces me dijeron, si usted gana las pruebas del IFES, posiblemente le den una beca. O sea, tenía que sacar las pruebas, el puntaje más alto del colegio. Y sí, el Señor me permitió sacar ese puntaje, saqué el puntaje más alto de esas pruebas y me dieron una beca, pero la beca incluía que yo tenía que pagar una parte y me dieron un tiempo y esa beca se perdió porque no conseguí el dinero. mm, Entonces le dije, Señor, si mañana a las 7 de la mañana no me llaman para que yo vaya a estudiar teología, esa fue una oración de un niño, por favor, no lo tomen como mm, una regla, fue una mm. oración de un niño inocente. Entonces yo le dije, Señor, si no me llaman es porque tú no quieres que yo sea pastor, así que de ahí para allá tomaré otra decisión. Entonces me acosté tranquilo y a las 7 de la mañana sonó el teléfono y era el pastor. Me dijo, hola Natanael, yo, pastor, ¿y eso por qué tan temprano? No, vente para la casa apenas puedas porque tengo que decirte algo. Le digo yo, pastor, ¿tiene algo que ver con la universidad? Y me dijo, no, véngase que yo le voy a decir acá. Bueno, me fui. Cuando llegué estaba el pastor, la esposa del pastor, estaba un colportor y la esposa del colportor haciendo una media luna y me sentaron en la mitad y me dijeron, ¿cómo así que te vas a casar? Y no nos había dicho. Y yo le dije, no, yo no me voy a casar. Estoy muy joven para casarme, no tengo ni novia, les dije. Entonces me dijeron, sí, te vas a casar con Cristo. Yo les dije, pero yo estoy casado con Cristo. Me dijeron, no, te vas a casar más profundamente, porque aquí están los papeles que dicen que puedes irte a estudiar teología. Y yo dije, No. ¿en serio? ¿Y cómo no? Ya todo está arreglado, vas a trabajar un año y después de ese año, el otro año, trabajas medio tiempo y estudias medio tiempo. No te imaginas la alegría que yo sentía. Mm. Pero le dije, pastor, yo no tengo para el pasaje, aquí está el pasaje. No tengo maleta, aquí está la maleta. No tengo ropa, aquí para que te compres una mudita de ropa. Yo ese Oh. día creo que si hubiera pedido un carro, posiblemente me lo hubieran Te dado. Me lo faltó dan. fe, me faltó fe. El hecho es que Wow. me fui a estudiar teología para la gloria del Señor. Y fueron 5 años mi estadía en la universidad y me gradué. Quedé con deuda incluso, porque pues la beca me asistió 3 años. De ahí para allá fue con las uñas y recibiendo Mm, ayuda de uno, de otro, pero pues siempre las ayudas no alcanzaban el tope económico que tenía que llenar. Pero la universidad, gracias a Dios, me dejó graduar a pesar de que tenía deuda. Hace como un año pagué la última deuda que tenía con la universidad, gracias a Dios, pero me gradué. Incluso antes de graduarme, 6 meses antes, el presidente de la Asociación de Medellín me dijo, usted ya tiene trabajo, ya tiene llamado, no acepte llamado de otro lugar porque usted tiene trabajo aquí con nosotros. 6 meses antes. Y bueno, ya cuando terminé la carrera, en enero comencé a trabajar como pastor en la iglesia central de Medellín. Era asociado del pastor de allí. mm. Era una iglesia muy grande. Y bueno, no aguanté ni siquiera 3 meses. No aguanté, porque una cosa es el ideal y la expectativa y otra cosa es la realidad. Ya cuando comencé a Claro. saber lo que hace un pastor y de paso le digo a la gente, oye, los pastores, el que menos trabaja, trabaja mucho. Hay gente que cree que Mm, un pastor no trabaja, el pastor trabaja demasiado. La carga emocional y espiritual y de responsabilidad de un pastor es demasiado grande. No digo que yo era flojo y no la quise llevar, no, sino que era algo que yo sentía que era más grande que yo, pero no porque yo no pudiera, sino porque había algo que no me dejaba aceptar el ministerio. Yo recibía buen sueldo cada mes, pero aquí comienza esa parte de la historia que me lleva a decir lo que dije hace poco en el canal, que yo creo que ujú, todos se van a salvar. ujú. Eh, y lo creo firmemente por la gracia del Señor. Mira que cuando entré a la iglesia a ser ministro, veía muchas madres cabeza de familias, o sea, madres solas, con 2, 3, 4 hijos, y me decían, pastor, estamos mal de comida, no tenemos para comer, ¿nos ayuda? Claro. Y entonces yo sacaba de mi sueldo, yo era soltero en ese tiempo y podía compartir bastante de mi sueldo con estas personas, pero aún así sentía que compartía muy poquito porque no les arreglaba el problema. La Mm, idea no es que uno sea un héroe, pero pues tampoco que sea muy indiferente a los problemas ajenos. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué estás así de mal? Y la razón principal era porque guardaban el sábado y como guardaban el sábado, perdían sus trabajos
Y entonces yo dije, pero Señor, ¿cómo es posible que por guardar el sábado estas personas sufran así? Incluso muchas dejaban de ir a la iglesia porque decían, sí, ¿para qué voy si yo estoy violando el sábado? Entonces yo comencé a pensar, el sábado es bueno y hay que guardarlo y es el día del Señor, pero no debería estar primero el sábado que Cristo. Ese era mi pensamiento como pastor y me sentía hipócrita porque yo recibía el sueldo de la iglesia adventista que cree que el sábado hay que guardarlo y que si toca dejar el trabajo hay que dejarlo, pero yo llegué a la conclusión de que no era así, que la gente debería aceptar a Cristo y bautizarse, y si no puede guardar el sábado, por favor, que eso no sea un impedimento para su salvación, sino porque Dios sabe que es una necesidad, no es que la persona está siendo rebelde con el Señor. Ahora, respeto que la mayoría no crean así, porque sé que muchos que me están escuchando son adventistas y creen que el sábado hay que guardarlo totalmente así como estoy diciendo que no se debería. Yo creo lo contrario y por eso renuncié. Esa fue la razón principal de mi renuncia, porque no creía que el sábado debía estar como un obstáculo para que la gente fuera salva. Así que ya comienzas a ver allí vestigios de que no deben haber obstáculos para que la gente se salve. Entonces yo comencé a cuestionar mi fe y mi religión, pero no sin antes decirle al pastor, al presidente, pastor, yo no voy a ser más pastor, no puedo ganar dinero con esta iglesia ni recibir el sueldo porque yo no creo en esta doctrina y tengo dudas de esta otra. ¿Sabes qué hizo el presidente? Me dijo, no, Natanael, yo te voy a dar otro mes. Tranquilo, todos tenemos ese proceso. No te preocupes. Dale poquito de a poquito y no te Wow, estreses. muy Dios tolerante, proveerá. muy. Fue muy buena gente. Pero yo no aguanté el mes. Una semana después volví y le dije, pastor, no, yo no. Y ya volví con más dudas. Ya no solamente dudaba que el sábado debía ser guardado de esa manera. Ojo, yo creo que sí se debe guardar. Lo que no creo es que el sábado esté por encima del hombre, sino que el sábado fue dado para el hombre y no el hombre para el sábado. Y eso es un principio que creo que la iglesia no ha analizado muy bien. Bueno, lo digo con respeto, sabiendo que soy ignorante y posiblemente la iglesia sepa mucho más que yo en esto. Algún día tendré un tema de estos en mi canal porque quiero tocar el tema de cómo creo yo que se debe ver el sábado en la perspectiva de Cristo. Entonces, no solamente llegué con que el sábado no tenía por qué ser un impedimento para que esas personitas fueran a la iglesia. Es decir, le decía al pastor, ¿por qué no aceptamos sin borrar a la persona que esta persona que tiene hijos, que le hace falta el trabajo, trabaje el sábado? Porque no debería quedarse sin su trabajito porque la iglesia no tiene para sostener a tantas personas ayudándolas. Ahora, si tuviéramos y si fuéramos como en el tiempo de la iglesia primitiva, qué lindo sería decirle a la gente, no trabaje el sábado, nosotros le ayudamos. Pero aquí tiene. Ahí sería muy diferente, pero nosotros no somos así y no podemos ayudar a tantos. Entonces, que esa personita trabaje su sábado, pero que vaya los miércoles a la iglesia y no se sienta perdida porque ella no es que lo quiera violar, sino que necesita, es una necesidad perentoria para ella. Me dijo, no, así no se puede manejar el sábado, ok. Y además dudo de la interpretación de la hermana de Juárez. Yo no creo que ella sea profeta. No, peor. Me dijo, ay, sí, no, definitivamente no. Yo dije, no, es que no es usted el que está diciendo, soy yo el que estoy diciendo que no quiero seguir como pastor porque no acepto eso. Él llamó al decano de teología y puso la queja y pues lo hizo quedar mal a él. Dijo, ¿qué es lo que le están enseñando a estos teólogos que salen tan flojos? Y yo le dije al decano que después me llamó, que me insinuó que yo había hecho quedar mal a la escuela de teología. Le dije, no, pastor, yo no la he hecho quedar mal. Yo entiendo todo lo que ustedes me dijeron, lo hicieron muy bien, pero sus argumentos no me convencen. No estoy diciendo que sean malos argumentos, pero yo siento que no es la correcta interpretación y tengo derecho a interpretar diferente. Ese punto y otro más que ahorita no viene a colación, que era el punto de otra duda que tenía, que no la voy a mencionar porque no quiero llenar a la gente de dudas en un testimonio. Era una Okay. duda de una doctrina fundamental. Ya Y imagino. tengo también argumentos. La respuesta que me dio el decano, que es quizá el pastor que yo más respeto en toda mi vida y el ser humano más consagrado y más espiritual que yo he visto, es él. No voy a decir su nombre por respeto, pero yo creo que él sabe. Igual no creo que escuche la entrevista. Y él me dijo, Natanael, entiendo tus dudas, hay dudas, pero no brilla todavía toda la luz. Y su consejo fue, afírmate en la luz que ya está brillando y después vendrá esa luz. Para mí fue un consejo muy sabio y eso se me hizo suficiente, no para seguir siendo pastor, sino para seguir siendo adventista. Y seguí siendo adventista, pero no
no quise ser pastor. Mira, pastor, quizá me estoy demorando mucho en las respuestas, pero impresionante que cuando renuncié al ministerio hubo gente que literalmente me dejó de saludar. Gente que me Mm. miraba y me miraba mal. Porque pues dijeron, este dejó el ministerio y sabes, unos decían que lo había dejado que porque una iglesia evangélica me había regalado un carro y me estaban dando mucho dinero para que yo renunciara. ¿Cómo la ves? Siempre se inventan cosas que madre Otros mía. decían que yo había dejado el ministerio porque había embarazado a una muchacha y había tenido una bebé. Nunca nada de Mm, eso pasó, mentiras. Y otros decían, no, dejó el ministerio porque apostató y por eso no me mm, saludaban. Obviamente no fueron todos, pero fue un gran número que me dejó de saludar y de tratar bien tan solo porque tomé una decisión a conciencia. Un llamado, no trates mm, mal a los que piensan mal, perdón, no trates mal a los que piensan diferente a ti. No los trates mm. mal. Trata de entenderlos, aunque no le aplaudas su interpretación. ¿Qué Y al otra final cosa? yo siempre digo que es el fruto del Espíritu. O sea, a mí me da igual qué es lo que una persona cree, pero si yo veo fruto del Espíritu en esa persona, como el mismo autor dijo, contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Qué se puede refutar? ¿Qué se le puede decir a una persona que es amorosa, que es paciente, que es tolerante, etcétera? Eso es, ¿cómo llegó ahí? No me importa, pero tiene el fruto, entonces eso es lo importante. La siguiente pregunta, eh, le pegué a la mesa aquí. La siguiente pregunta, ¿cuándo te empezaste a enfocar más en Cristo? O qué fue lo que te llevó a verlo más a Él, el ver a Dios a través de Él? ¿Fue a través del estudio, algún libro, algún pastor que escuchaste o cómo fue eso? Bueno, debo decirte que después de que renunció al ministerio, yo sentí que se me había acabado el mundo porque, bueno, habían algunos argumentos muy sinceros y muy realistas. Me decía, usted invirtió 5 años de su vida, tiempo, dinero, esfuerzo, para decir que no va a trabajar como pastor y entonces, ¿cómo se va a ganar la vida? Y yo dije, oye, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. Mm, Pero yo sentía también que Dios me estaba guiando. Sentía que lo que había decidido, aunque aparentemente era una mala decisión, estaba siendo guiada por el Señor. Y tuve una época, una etapa en la que por cuestionar la fe, incluso llegué a sentir que Dios no existía. Y fue una etapa desesperantísima porque yo decía, en mi mente pensaba, Dios no existe, pero en mi corazón decía, Dios sí existe. O sea, mm, si Dios no existe, la vida no tiene sentido, decía yo, pero entonces si existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que todo el trauma que tuve desde niño estaba allí gritando fuerte, preguntándole a Dios, ¿por qué permitiste que sufriera? ¿Por qué mm, permitiste que muriera tal persona siendo tan niño? A un amigo mío lo mataron porque estaba en una balacera y él se escondió así como en un andén, quedó allí y la persona pensó que ese también era parte de la balacera, oh, corrió y le metió 3 tiros allí. Un niño, tenía 12 años. mm, Entonces todo eso a mí me hacía pensar, si Dios existe, ¿por qué permite todo esto? Entonces después de que renuncio de teología, después de que comienzo a dudar de la fe adventista, ya también me voy a la duda en cuanto a la existencia de Dios, que mm, este es uno de los argumentos que usan para decir, no deje de creer en Elena de White, porque si usted deja de creer en Elena de White, ya no, después no va a creer en la Biblia y después no va a creer en Dios y después va a ser ateo. Ahora, eso es verdad, pero le digo algo, eso no solamente pasa con Elena de White, le pasa también a los testigos de Jehová que dejan de creer en la torre del vigía como la última palabra. Luego mm, comienzan a dudar de la Biblia, luego comienzan a dudar de Dios y después ya dicen que Dios no existe. ¿Pero por qué pasa eso? Porque les enseñaron a Dios desde una perspectiva equivocada. Les dijeron, Dios existe porque tiene una iglesia verdadera. Si usted se da cuenta que su iglesia no es la verdadera, se le cae el fundamento y luego después va a dudar también de Dios. Pero eso es un comienzo, porque yo después de que comencé a dudar de Dios, eso me hizo orar más. Yo decía, Señor, yo no creo que existas, pero por otro lado, yo quiero que existas. mm, Por favor, ayúdame, yo quiero verte. Y vi al Señor. No vi mm, visiones, no tuve sueños, pero lo vi guiándome. Siempre que yo estaba sin un peso y mi mamá estaba mal económicamente y mi papá pues no vivía con mi mamá, no vive con mi mamá y mi mamá estaba con mis 3 hermanitas sufriendo. Yo decía, Señor, ¿cómo hago para ayudar a mi mamá? Y siempre el Señor, sin que yo pidiera a nadie, me mandaba una bendición. Y entonces yo miraba al cielo y decía, cómo no existe Dios? Nadie mm, sabía esto. Y llegaba la bendición. Y además de esto,
a pesar de que tuve dudas y eso se regó por todo Colombia, Natanael dejó el ministerio porque no cree en Elena de White o porque un evangélico le dio un carro o porque tuvo una hija. A pesar de esas malas noticias que corrían de mí, pastores me llamaban y me decían, Natanael, ven a cantar a mi iglesia, porque yo había grabado 2 CDs en ese tiempo. Ujú. Ven a cantar y a predicar. Ya eres cantante también, entonces. Pues en ese tiempo me dedicaba a cantar. Yo no me considero cantante, pero pues Dios me permitió cantar a mucha gente durante más o menos 10 años. Ujú. Y me llamaron, yo decía, pastor, pero usted sabe lo que dicen de mí. Me decía, sí, yo sé, pero no te preocupes, Dios te está llamando. Entonces yo miraba para el cielo y decía, hombre, esto no es mío, yo no me estoy ofreciendo y me están llamando. Yo sentía que Dios no me quería soltar, no quería que me fuera al mundo y me mantenía allí. Entonces iba a predicar, iba a cantar y mi énfasis al principio fue muy cristocéntrico, pero con el tiempo me puse a escuchar predicadores que tenían muy buen nombre en la iglesia y eso como que me influyó en mí. Y entonces comencé a copiar ese estilo de predicar muy a la letra, muy al no hagas, no toques. E incluso me volví un predicador muy fuerte con la gente, pero pues también no olvidando que Cristo era el centro y también dejaba la semilla de Cristo. Pero era más Saulo que otra cosa. Era más fariseo. Y creo que hay iglesias a las que yo debería ir allá y pedirles perdón por la forma tan dura como prediqué. Otras en las que prediqué de una forma más honesta, más humilde, más mansa. Pero hay unas que sí prediqué de una manera muy radical, regañando a la gente, hermano. Tremendo. Sí. A pesar de que tenía en mi mente la idea de que Dios podía salvarlos a todos. O sea, yo en ese tiempo ya creía que Dios los iba a salvar a todos, pero yo pensaba así, mira mi razonamiento. Dios nos va a salvar a todos, pero nadie lo debe saber. Yo decía, porque la gente inmadura, Tienen si que se da ganarse. cuenta, si la gente inmadura se da cuenta de eso, se va para el mundo. Y entonces la idea no es que la gente vaya y gaste la primogenitura. Entonces hay que decirles que viene candela, porque yo fui criado en la iglesia con esa candela, como te conté del profesor. O sea, después de que él me dio esos estudios, él también fue mi mentor y yo lo veía predicar y él siempre era y siempre ha sido un hombre de autoridad. Y de hecho se llama Elías. Oh. Okay. Y es un gran líder. Es un gran líder y predica muy bien, es muy elocuente. Pero él tiene esa escuela de predicar así, muy fuerte, muy radical, y yo cogí esa escuela. Pero dentro de mí yo decía, si por mí fuera, de hecho hay una predicación que tengo en el canal que subí hace muchos años que se llama ¿qué es más fácil, salvarse o perderse? Está subida de hace rato, mucho tiempo. Y la prediqué hace por ahí 10 años la prediqué. Y en el final de esa predicación yo decía, si fuera por Dios, Dios nos obligaría a salvarnos, pero Él no nos quiere obligar. Sin embargo, yo dije eso y en el corazón yo decía, Dios nos va a obligar. Él nos va a obligar. Obviamente no es una obligación como usted se imagina que nos va a coger el corazón y nos va a obligar a meternos. No, él sabe obligarnos sin pasar por alto o sin pasar por encima de nuestra libre elección. Sabe cómo hacer, sabe cómo conquistarnos. Y yo estoy diciendo esto y el pastor Urri no cree lo que yo creo. De paso digo, no, yo creo como Oscar cree, como cree Bastián, como cree Samuel, que a esos tres les agradezco mucho y a Urri también, porque les escuché mensajes que yo decía, yo quiero predicar así, pero no soy capaz. No puedo, son muy valientes. Urri no está de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo aquí, pero hay cosas que él sí comparte conmigo, hay cosas que yo no comparto con él, pero en esencia creemos muy parecido. Entonces me decía Urri que cómo llegué yo a esta conclusión. Yo creo que desde niño yo tenía esta conclusión. Como veía a tanta gente morirse sin ser adventista y niños morir sin ser adventista, yo decía, o sea, aparte de que le pegaron 3 tiros, él se va a perder porque no fue adventista, pensaba yo. Entonces yo decía, no puede ser. Y yo desde niño siempre he sido muy inquieto, muy preguntón y creo ahora que antes de que surjan las preguntas, las respuestas ya existen, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Y Dios ya sabía las preguntas que nos íbamos a hacer y ya tiene las respuestas anticipadamente. Esas preguntas que yo me hice cuando era niño, ya me dio la respuesta al Señor para la gloria de su nombre. Yo creo que esas personas que sufrieron tanto y todos tendremos la oportunidad eventualmente de conocer a Cristo, responder a su amor, decirle que sí, yo creo, y entrar a la patria celestial sin que falte ninguno para gloria de Dios. Y te respondo la pregunta, creí en este mensaje desde antes de que cualquier otra persona me lo predicara. O sea, yo lo creía sin que alguien me lo predicó, pero
hace más o menos 1 año y medio, yo estoy suscrito a un canal de aquí, de Colombia, que se llama Fundación Las Delicias. Y me suscribí a ese canal porque a mí me gusta mucho escuchar a un pastor que predica ahí, que se llama Norberto Restrepo. Aquí en Colombia, él es considerado disidente de la iglesia, pero yo Ok. siempre que lo escucho, percibo en él mucho amor en Cristo. Ahora, él no cree como yo, definitivamente no, cree muy Ujú. diferente, pero de él aprendí mucho el mensaje de la humildad, de la mansedumbre. Él es muy cristocéntrico y nunca lo he escuchado criticar a nadie. Mm. Una vez subí un sermón de él a mi canal y me escribieron varias personas, este hombre le ha hecho mucho daño. Y yo lo defendí, le dije, no señor, él no ha hecho ningún daño, él lo que ha hecho es vivir lo que cree. Que Mm. hayan personas que han tomado el mensaje de él, lo hayan distorsionado y lo hayan convertido en fanatismo es diferente. Bueno, como estoy suscrito a ese canal, hace 1 año y medio o más o menos 2 años, subieron una predicación que decía universalismo, el peligro, algo así, un gran peligro para la iglesia. Yo dije, uy, ¿y eso? Entonces abrí el video y comenzó un joven muy buen predicador, se llama Carlos Rivas, creo, y estaba predicando y decía, esta es una doctrina que se está metiendo en la iglesia. Y yo dije, ¿cómo? ¿Quién está predicando eso? Me preguntaba yo. ¿Será que es que alguien sabe? O sea, sí, la verdad sí sabía, mi esposa sabía. Más o menos unos 3 amigos míos que son muy íntimos sabían lo que yo pensaba, pero nadie más. Entonces yo pensé, ¿será que alguno de estos dijo que yo creo así y por eso él está diciendo eso? Pero cuando ya escuché más y me fui a los comentarios, encontré el nombre Oscar Sande. Yo dije, Mm. Oscar Sande está predicando eso. Yo ya sabía quién era Oscar Sande. Él tiene unos sermones muy buenísimos y un testimonio muy poderoso de su esposa. Y yo dije, wow, este hombre está predicando eso. Yo me voy a escucharlo. Y me fui al canal de Oscar y encontré la predicación que se llama Dios quiere que todos sean salvos. Algo así se llama la predicación. Y lo escuché todo, hermano, y qué gozo, qué alegría, cómo me gocé. Y mira la ironía, llegué a ese video y a esa predicación porque alguien estaba hablando en En contra contra. de esa predicación, la ironía. Mm. Y entonces yo me gocé con esa predicación, con la conclusión, y dije, Señor, qué lindo esto. Y entonces me conseguí el número de Bastián, le escribí a Bastián y le dije que le quería hacer una entrevista a él y a Oscar en el canal. Y me dijeron, claro que sí, vamos a la entrevista. Y entonces hicimos la entrevista y ahí comenzó públicamente mi coqueteo con esta preciosa doctrina. Claro, Mm. cuando lo hice se me vino el mundo encima, mucha gente se salió del canal que yo administro, me dijeron cosas horribles, otros pues no dijeron cosas horribles, pero sí me dijeron que estaba haciendo muy mal, que me estaba dejando usar por el diablo. Entonces, en vista de eso, hice un video respuesta en donde expliqué que, que Oscar era un gran hombre de Dios, una persona respetable y que por lo menos se debería escuchar su mensaje, analizarlo y decirle, hermano, no estamos de acuerdo con su interpretación, pero no por eso lo vamos a hacer usted un satánico, Ese es el problema, hacer otro, ¿cierto? descalificar a alguien por lo que cree Oye, yo no te estoy dejando hablar, ¿no? puedes hablar, habla, No, habla, no, que yo estoy está hablando bien. mucho. No, me encanta escucharte. Pero te iba a preguntar antes de que, porque te iba a hacer esa pregunta también. Pero antes de pasar, ¿tú tienes dos canales? No, tengo 5 canales. Oh, perdón, yo conozco dos entonces. Sí, lo Entonces, que pasa es que actualmente he dejado 3 en administración. Dos canales van a ser administrados por mi esposa con una doctrina netamente adventista, porque ella es adventista y respeto que ella crea así. Entonces ujú. solamente ella va a montar cosas adventistas solamente, yo no voy a montar nada mío allí. Y otro está siendo administrado por un amigo y también se montan solamente cosas adventistas porque él es adventista. Yo también lo soy, pero no doctrinalmente. Eh, Ujú. pero me quedé con 2 canales que voy a administrar y en esos 2 canales voy a predicar lo que yo creo que es la verdad. Ok, hablemos entonces de tus canales. Creo que son en Defensa de la Fe y Verdad en Cristo. Sí, Oh, señor, ok, así es. podemos dejar aquí en el link los otros también. Si tú quieres me los pasas y los dejamos en la descripción. Gracias. Y cuéntanos originalmente cuál fue el propósito, porque el título en Defensa de la Fe me suena un poquito interesante. ¿Cuál Sí. fue el objetivo a la hora de crear esos canales? Y ahora, bueno, ya dijiste un poco qué contenido se va a ver en esos canales. Bueno, espero no olvidarme de tu pregunta. Y te quiero culminar lo que comencé de Oscar y Bastián. Entonces, cuando hice la Ujú. entrevista de ellos, eh, llegó una crisis a mi vida. Porque cuando dije la entrevista, también en la explicación que dije que yo creía muy parecido a ellos, pero que no lo encontraba en la Biblia y que por eso yo no lo predicaba.
pero que si algún día lo encontraba, lo iba a predicar. Bueno, pasaron 2 meses y yo le dije a mi esposa, amor, yo quiero decir esto, yo quiero predicarlo. Y ella me dijo, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, bueno, uno tiene que obedecer a Dios y a los hombres en ese sentido, a mi esposa. Ella para mí en ese momento fue la voz de Dios. Porque, mira, pastor, el hecho de que yo diga esto implica muchas cosas. Yo vivo económicamente, dependo de Dios, pero también de esos canales. Y si yo decía eso, era obvio que mucha gente se iba a ir. Entonces mi esposa, claro, mi esposa ella es responsable, yo también lo soy, pero en ese momento quería colocar primero la conciencia que la conveniencia económica. Pero ella me dijo, no, mi amor, por favor no lo hagas, piensa en nosotros. Yo, bueno, sí, está bien, no lo hice. Me demoré como 7 meses más y en vez de haberlo dicho, como 2 meses más después de la entrevista con Oscar, llegué a la conclusión siguiente. Dije, bueno, no voy a decir que creo que Dios va a salvar a todos, pero no me quiero quedar en la mitad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a cuestionar todo lo que yo siempre he creído con la Biblia. Y comencé a hacer videos, no en contra de Oscar, ni de Bastián, ni de los que creen así, sino videos en contra de lo que yo siempre he creído y como yo lo he analizado. Entonces subía videos al canal en defensa de la fe, hablando en contra de cada punto de creer que Dios salvará a todos, de la restauración de todas las cosas. Ahí me volví más Saulo. Okay. Estaba persiguiendo incluso lo que yo creía que era verdad, pero persiguiendo tus ideas. correcto. Y según lo que pasa es que sinceramente yo creía que no estaban en la Biblia. En serio que yo creía que no estaban. Yo decía, aquí parece decir que sí, pero esta parte la contradice. Y resulta que hace que 1 mes y medio hablé con Samuel, no digo el apellido, pero él sabe quién es. Y le hice varias preguntas claves. Y él me dijo, Natanael, si está en la Biblia. Yo, no, no está. Me dijo, si está en la Biblia, búscalo, ora. Oye, ¿y sabes que esa frase fue como si me hubieran sacado 2 escamas de los ojos? Y yo dije, Señor, ¿cómo que sí está? Comencé a leer, enfrenté los textos más difíciles. Y dije, oye, pero es que aquí sí lo dice. Y me dirán, no, usted aceptó eso porque le convenía. No, es que realmente no me conviene. Hermano, mire, los canales que yo tengo, uno tiene 125,000 suscriptores, el Verdad en Cristo, y la mayoría son evangélicos, pentecostales, católicos. Digamos que el 30% es adventista y el 70% es de las denominaciones que les acabo de mencionar, porque fue un canal que yo no creé con énfasis en la doctrina adventista, sino que fue un canal donde yo comparaba doctrina. Decía, tal iglesia dice esto y tal iglesia dice esto. Usted decida cuál es la verdad. Esa era la dinámica de ese canal. Entonces se llenó mucho de gente pentecostal, evangélica, católica. Ahora, no me conviene decir esto porque esta gente es bien fanática, y lo digo con respeto, o bueno, no digamos fanáticos, están bien convencidos de que el infierno existe. Y si yo digo que el infierno no existe, yo sé que de ellos me van a llover maldiciones, insultos, se van a ir del canal. O sea, decir lo que acabo de decir en estos canales es quedarme sin la mayoría del público. Y si se quedan, no se quedan para apoyar. De hecho, hay videos que tienen 3,000 vistas y apenas 100 me gusta. Eso es una desproporción y YouTube lo ve. El algoritmo dice, este video lo han visto mucho, pero nadie le ha gustado, a muy poquito les ha gustado, entonces no lo van a recomendar a los videos y así pues obviamente la audiencia se va a bajar. De hecho, después de que dije lo que dije, la lección en mi canal la veían aproximadamente de 60,000 a 80,000 vistas, visualizaciones. Ahora bajó al 50%, la ven 40,000 personas o 40,000 visualizaciones. O sea, se bajó demasiado. Yo sabía que eso iba a pasar, pero yo dije, Señor, ya no quiero mentir más, o sea, no quiero presentarme tan hipócritamente, así que yo voy a decir lo que creo que es verdad. Y ya que lo encuentro en la Biblia, mucho más. ¿Por qué creo que lo encuentro en la Biblia? Porque mira, si a mí me dicen que mi mamá me va a quemar, hermano, yo eso no se lo creo a nadie. ¿Usted se lo creería a alguien? No. No, porque yo conozco a mi mamá. Claro. Y desde niño me he criado con ella, entonces yo sé que mi mamá no va a lanzar fuego sobre mí porque me ama. Entonces, Sabes si que dicen, ahorita que dijiste eso, en Guatemala hace unos años pasó que Guatemala es un país también hay mucha delincuencia, mucha criminalidad. Y en una reclusión de menores hicieron ¿cómo se llama ahí? Perdón, que a mí se me van no, las tranquilo, palabras. tranquilo, no te preocupes. Hicieron un desorden ahí dentro de la cárcel, mataron unos guardias y todo, y tomaron la prisión. Entonces tenían de rehenes a unos policías
y todos menores de edad, ¿verdad? De 16, 14, creo, años. Y gente que estaba ahí porque ya pertenecía a pandillas, se habían matado ya centenares de personas con esa edad, con 14, con 16 años. Y uno de ellos se subió a un tapial muy alto que tenía este cerco eléctrico, así que es espiral hasta arriba, y estaba subido ahí y estaba amenazando que le reclamaba al gobierno mejoren las condiciones y, y soltamos a los rehenes que tenemos acá. Pero eso era muy alto y le estaba a punto de caerse y lo estaban apuntando también, que podrían matarlo. Entonces la madre de él lo vio por las noticias porque estaba siendo transmitido en vivo y llegó al lugar. Tremendo. Y la madre le decía, hijito, por favor, bájate de ahí, te vas a golpear, le decía. Y muchos criticaron a esa señora, decían, ¿cómo puede tener misericordia de ese asesino? ¿Cómo puede tener misericordia de que no se golpee si ese debería estar muerto ya? Porque claro, hicieron cosas violentas, mataron a gente ahí adentro, los decapitaban, jugaban con la cabeza como Terrible. fútbol con esas personas, pero la madre sabía quién era su hijo, sabía que era un desgraciado. Pero a mí me llamó la atención, eso me hizo reflexionar bastante a mí, que ella no quería la muerte de su hijo, no quería ni que se golpeara. Nunca. Yo dije, ¿cómo es posible eso? Que si el ser humano tiene ese amor y nosotros somos que nuestro amor es imperfecto, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Y eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo en que nosotros le hagamos daño a otras personas y que no lo tome en cuenta, pero Dios no quiere la muerte del ser Te humano. limpio. Amén. Gracias, pastor. Comprendo que no creas igual que yo, pero también comprendo que tienes un corazón que reflexiona y muy sincero. Dios te bendiga. Gracias por esa gran ilustración. Entonces te decía también que si a mí me dijeran que mi mamá me va a quemar, yo no lo creería. O que mi papá me va a quemar, tampoco lo creería porque sé que me aman. Entonces cuando yo encuentro en la Biblia Apocalipsis 20, veo que viene fuego del cielo y que va a consumir y que va a quemar y que la gente va a ser lanzada a un lago de fuego. Yo digo, bueno, pero si esto lo dijera de Satanás, ahí significaría que eso es para acabar y para aniquilar y para matar. O sea, no sería problema que fuera el peor de todos los genocidios de toda la historia. Pero si dice que ese fuego viene del cielo, que viene de Dios, ese fuego no puede ser para torturar, no puede ser para matar ni para aniquilar, sino para purificar. Y yo creo, y respeto a quien no lo ve así, respeto al que diga que es para aniquilar. Si usted cree así, lo respeto, pero desde mi punto de vista eso es creer que Dios va a matar a millones de personas justo antes de meter a sus redimidos en la nueva Jerusalén. Que ese sea el acontecimiento anterior de la felicidad eterna, no me calza, no veo a Dios ahí, ese no es Dios. Dios no hace eso, Dios no quema a la gente. Si ese fuego viene de Dios, es disciplinador, es restaurador y es purificador. Amén por eso, gloria a Dios, eso me da esperanza. Entonces, ¿cómo llego yo a ser Pablo? No, realmente no he llegado a ser Pablo, sigo siendo Saulo, solo que todos los días le digo, Señor, aquí está Saulo. Ojalá fuera yo Saulo, ni siquiera soy un Saulo. Mira que nosotros siempre queremos identificarnos con Daniel, con Enoc, con Elías y con Judas nunca. Podemos ser Judas. Yo me considero a veces un Judas. Y tú, si no estás tan lejos de Jesús, también podrías considerarte un Judas. Me refiero a los oyentes, no al pastor, sino Yo que quiero que también. todos reflexionen, porque todos de alguna manera, en alguna ocasión hemos vendido al Señor Jesús, lo hemos traicionado. Pero es que aún a Judas Dios lo amaba, Jesús lo amaba. ¿Por qué crees que lo tuvo tan cerca? ¿Y tú crees que él lo tuvo cerca para perder esa alma? No, Dios Tratar de nunca salvarlo. siembra, Dios no siembra semilla para que se pierda, porque la semilla que Dios siembra es perfecta y es eterna y siempre da fruto. La Tarde o buena semilla. temprano da fruto para la gloria del Señor. Entonces, la pregunta que me hiciste sí se me olvidó. Yo te dije que no me iba a olvidar y se me olvidó. ¿Cuál era? Sí, no hay problema, la repetimos. El propósito con que creaste esos dos canales, Verdad en Ah, Cristo, sí. que Verdad en Cristo ya lo dijiste, era comparar doctrinas y que la gente decidiera, y en defensa de la fe, En y defensa de la el fe. contenido que vamos a ver ahora en esos canales. Ok, en defensa de la fe siempre tuve el objetivo de comunicar la verdad adventista desde los mejores ángulos. Y bueno, llegó un momento en que tuve que decidir, porque incluso si usted mira los videos anteriores, los primeros, hablaba de la ley dominical,
hablaba del juicio investigador, del Sí, me sellamiento. di cuenta de eso, me puse a revisar tu canal antes de la entrevista y hay un quiebre ahí bien drástico Sí, sí. en un punto Del de la historia. sellamiento Ujú. y después sí, de la doctrina adventista. Sin embargo, yo lo compartía y por dentro yo decía, Dios mío, esto me parece tan pesado, tan fuerte de compartir. No porque yo tuviera pena de la doctrina o porque fuéramos muy poquitos los que las creemos. De paso, pastor, mire, uno con YouTube aprende cómo ganar público y cómo hacerlo crecer. Incluso uno con YouTube aprende a cómo ganar dinero. Por ejemplo, yo sé que como mi público en ese tiempo era tan adventista, yo podría haber hecho una estrategia de predicar mucho más radical la doctrina adventista y decirles, yo sí predico la doctrina que es, hay muy poquitos predicándola. Así que apoyen este ministerio, mándenos ofrendas, pero nunca hice eso. Siempre trataba de predicar lo más equilibrado posible y cuando llegó la pandemia sentí mucho más la influencia de predicar más desde el amor, más desde el perdón, desde la reconciliación que de asustar a la gente. O sea, yo decía, si estamos tan cerca de que el Señor venga, yo no quiero predicar un mensaje alarmista ni amarillista. Hombre, no. Entonces comencé a predicar más del perdón, de la reconciliación, del amor de Dios y a tener la lección siempre en ese contexto de la vida práctica Ujú. y no tanto hablar de lo que a mí me parece amarillismo, porque a otro que lo predique, que lo crea de verdad, para él no es amarillismo y eso lo dejo claro. Pero mira, pastor, o sea, hay mucha gente que me ha acusado de que he dicho esto que porque quiero dinero. Mira, pastor, si yo quisiera dinero, nunca hubiera dicho esto, como ya lo dije. Sí, Y en vez de hacer perdiste eso, bastantes suscriptores. y seguiré perdiendo y vistas. Ujú. Y en vez de hacer esto, hubiera predicado todos los temas que a la gente le asusta, porque no sé por qué el ser humano funciona así, pero lo que asusta al ser humano vende y vende y vende. Y eso lo saben incluso las grandes cadenas televisivas. Colocan noticias amarillistas de guerra, de miedo, de Mm, terror, y la audiencia sube. Si hablan de algo bueno, positivo y bonito, la audiencia baja. Y eso pasa en mm, el canal. Si yo digo que Dios va a salvar a todos, el 90% dice, eso es mentira. No, eso no es verdad. La gente reacciona en contra de eso. mm, O si digo que Dios es amor incondicional, no, eso no es verdad, porque pero, dicen Dios es amor, pero usted Tirar no se... obras y miedo, ya eso como que nos gusta más. Correcto, entonces no es por plata. Si fuera por plata, la estrategia sería la peor. Y yo sé Mm, que es la peor, pero como no es por plata y no es por estrategia, me prefiero quedar con poquita audiencia, pero con mi conciencia tranquila. Yo le Y decía a feliz. Bastián, y feliz, le decía a Bastián en estos días, Bastián, desde que dije la verdad de lo que yo creo, oye hermano, duermo tan rico, me acuesto a dormir y yo sufría de insomnio. Y ahora me doy cuenta por qué. Claro, porque yo decía una cosa, pero creía otra. Entonces estaba siendo Mm, hipócrita. Y pedí claro. perdón en el canal por haber sido hipócrita durante tantos años. Le pido perdón de verdad a la gente. No debía hacerlo, era mi debilidad. Sin embargo, lo hacía porque pensaba que si decía lo que yo creía, mucha gente inmadura se iba a ir lejos de la iglesia. Mm, Entonces, ¿qué material voy a colocar en el canal? Sin ninguna duda y sin ningún miedo, de aquí en adelante, hasta que Dios me tenga con vida, voy a predicar que Dios es amor incondicional, que Dios tenía todo planificado para que al final todos pudiéramos entrar con libre acceso por las puertas de la ciudad y vivir con nosotros para siempre, porque Dios es amor. Además, amén. digo algo aquí que va a chocar a algunos, y lo digo dentro de lo que dije que yo creía igual que Oscar o muy parecido, pero que tenemos algunos puntos en los que diferimos. Sí, Ujú. diferimos en algunos puntos. Por ejemplo, yo creo que el hombre es inmortal. Yo creo que el alma es inmortal. Ahora alguien me va a decir, no, pero el único inmortal es Dios. Sí, pero los ángeles no mueren. Los ángeles buenos no mueren y no son inmortales en el sentido en que Dios es inmortal. Pero Dios nunca crea, escúcheme bien esto y esto lo digo con toda la seguridad, sin ningún miedo. Dios no crea vida para quitarla. Si Mm, Dios crea vida para quitarla, Él mejor no la crearía. O sea, si Dios no aborta, tampoco destruye. Y si Dios no quita la vida, entonces la muerte no existe. Lo que existe es una pausa, mm. pero la vida es vida siempre. Porque Jesús dijo, para Dios los muertos viven. O sea, si Dios Me existe, no imagino hay nadie muerto. imagino que hablarás de eso en tu canal también.
Sí, o sea, me estás diciendo, aquí no hables más de esto porque este es mi canal, ya háblalo en tu canal. No, 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 pero No, pero ya me gusta dejaste presentarme ahí. como yo pienso y como yo soy, No, porque no, no quiero engañar a nadie, o sea, no quiero que digan, voy a escuchar a Natanael porque él piensa igual a mí. No, yo tengo muchas cosas que pienso que no son como tú crees, hablando no, del está pastor bien. y hablando Solo también de la gente te que me digo escucha. porque, de hecho, un muy amigo mío que seguía tu canal, entonces, y lo sigue todavía, me preguntó y como dejaste ir el bombazo ahí, entonces él está muy confundido, me dice, lo que yo no sé es cómo llegó ahí. Entonces, por eso te preguntaba, pero ya Lo que él no sabe, dijiste, ¿qué? Lo que él no sabe, no te entendí esa parte. ¿cómo llegaste a esa conclusión Ah, ok. de que No, tienes ahora? dígale, Pero ya dijiste que vas a ir subiendo eso y no, otras. y siempre tuve la conclusión en el corazón, solo que no la encontraba en la Biblia. Y cuando comparé a Dios con el amor de un padre, me di cuenta que el fuego eterno no puede ser para aniquilar ni para quemar, porque ningún padre, por más malos que sean sus hijos, los va a quemar y mucho menos los va a matar para siempre. Un padre Mm, siempre va a encontrar soluciones. Y recuerde una cosa, los papás hacen provisión anticipada antes de que lleguen los hijos, porque si son responsables, así tiene que ser. El papá mío, que es el papá del cielo, hizo provisión anticipada para todo, para que de tal manera que si algún problema llegaba, ese problema no fuera más grande que su amor por mí y él al final podría vencer ese problema para que su propósito conmigo se cumpliera. Dice la Biblia, Pablo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso mm. aplica para todas las criaturas. Si Dios llamó a Natanael, aunque el pecado, aunque en algún momento de su vida se haya apostatado y se haya caído, Dios lo va a volver a llamar para que sea restituido. Aplique eso para todas las criaturas. Y así es. Interesante, se vienen cosas muy interesantes entonces, de temas en tu canal, de eso de que dijiste la muerte también, imagino que harás varios temas de eso Sí, claro. para ir profundizando. Sin que por eso yo sea espiritista, pastor, lo tengo que dejar claro. No soy espiritista por creer así. Jamás. Yo Mm, creo que Dios da vida y vida en abundancia y que la muerte no puede arrebatarnos de la comunión con Jesús. Pero que yo me pueda comunicar con algún ancestro mío, eso sí es exacto, eso te iba espiritismo. a decir que el espiritismo es ya cuando se cree que hay comunicación con los muertos y todo eso. Ah, pero que si me Bien, aparece, y si me aparece, yo digo, no, usted no es porque Dios no lo deja pasar. Dios, o mm, sea, los que están allá con el Señor ya no pueden llegar acá, no saben nada de lo que pasa debajo del sol. mm. Bien, para ir combinando entonces, cuéntanos y ya dijiste un poco también, desde que dijiste eso en tu canal, has sufrido mucho insulto, mucho, no sé, persecución, no sé cómo llamarlo. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo lo estás haciendo para, ya nos dijiste que duermes bien también, eso es bueno. Muy Eh, bien. ¿Qué consejo le darías a personas que están quizás experimentando lo mismo para sobrellevar esto? ¿Y qué consejo también le darías a esos que insultan, critican, descalifican a las otras personas que no creen igual que como ellos creen? Quisiera agradecerte, Pastor, por esas preguntas tan caballerosas y por tu amistad, que me ha Mm, servido mucho. Somos recién amigos, pero ha servido mucho tu amistad y me siento muy feliz de ser tu amigo. ¿Y igualmente. qué le diría yo? Primero, decir lo siguiente, yo sigo siendo Saulo y a veces se me sale el Saulo en algunos videos que hago también y digo cosas que posiblemente hieran mucho a una persona que tenga su concepto adventista. Y lo más tremendo, y esto lo entiendo mucho, es que por tantos años yo haya predicado de Elena de White como el espíritu de profecía y haya dicho todo o sea, que haya hablado como un adventista y de un momento a otro salga hablando de otra manera. Eso está bien y en ese sentido entiendo a los que están decepcionados y tienen todo el derecho de estarlo y les pido perdón una vez más. Sin Mm, embargo, les digo que nunca es tarde para decir la verdad. Me demoré para decirla, pero aquí estoy diciéndoselas y se las he dicho de frente y no fue porque alguien dijo, Natanael no cree y me tocó decirlo. No, nadie sabía nada. Es decir, si yo no mm, se lo digo, nadie lo sabría, pero ya yo me cansé de decir lo que no creía y de decir mm, mentiras y de jugar. No estaba jugando con la gente porque de alguna manera metí allí el mensaje del amor de Dios, pero podría hacerlo de una manera más franca. A esas personas les pido perdón. Y les pido perdón porque de una manera tan intempestiva comencé a decir cosas que abiertamente atentan contra su interpretación. No es mi mm, intención atentar contra usted. Yo quiero amarlo en el nombre de Jesús y le pido que si usted siente que atento contra su interpretación, no escuche los mensajes porque van a ser bastante directos y van a ser muy francos. Entonces, por ese lado, y de pronto por ahí se me va a salir el Saulo un poquito de vez en cuando porque sigo siendo Saulo o quizá Judas o quizá Nicodemo o alguien peor. mm, Entonces, no, yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Entonces, vea en mí a Jesús y lo que no vea que sea de Jesús,
ore por mí, por favor, para que el Señor lo mejore. Entonces, así como algunos me han perseguido, yo sé que algunos pueden interpretar que lo que estoy diciendo es una persecución para su fe y puede que así sea, pero no es la intención, le pido perdón. Otros no me han insultado, sino que me han escrito argumentos desde el respeto. A esos los respeto siempre y les digo Mm, gracias, porque digo, eso es hermoso, que haya gente eso que es diga, bueno, sí. difiero de ti, pero estos son mis argumentos y te sigo respetando y te sigo amando. Esa es madurez espiritual y para ellos todo mi respeto. Eso Pero hay para mí, otros, eso siempre bienvenido. Disculpa que te interrumpa. Eso en mi canal también comentarios donde pongan en duda lo que yo digo, donde refuten lo que yo digo, donde sugieran otras cosas. Siempre bienvenido. No, no están de acuerdo, excelente, pero nunca desde el insulto. Eso sí, total, no, cuando veo comentarios que insultan, lo borro, muy porque triste. sí, porque al final ellos mismos quedan mal cuando insultan ahí y todo el mundo lee. Lo peor es No, que no no es lo hacen bonito. desde el nombre correcto, o sea, ponen un nombre diferente, ponen un canal falso y ahí es que insultan, porque si fuera con la foto y el nombre, ahí hablarían un poquito mejor, porque no serían capaces de decir cosas tan feas. Pero para Mm, decir cosas feas abren canales diferentes al nombre correcto. mm. Entonces, miren, mi mamá estuvo leyendo comentarios en el video que puse de mi verdad y mi mamá se me estaba enfermando. Mm. Se estaba enfermando literalmente. Y yo también me estaba enfermando. Esos primeros días, pues, en el día me sentía el corazón apretado, el pecho apretado. Yo no le decía a mi esposa porque sabía que ella me iba a decir, ¿para qué te pusiste a decir cosas? No hubieras dicho nada. Pero entonces ella me descubrió porque uno se da cuenta, o sea, me aflige Claro. no que me contradigan, eso no me aflige, eso me hace sentir feliz de saber que hay gente que piensa Mm, y que no acepta todo. A mí no me gusta que la gente me crea, de verdad que no me gusta, mm. pero sí me gusta que la gente Que cuestione. analice. Si lo que yo digo sirve para que usted cuestione y para que usted llegue a una conclusión un poquito más profunda, amén. Pero no me crea, Mm, no tiene por qué creerme, pero yo tengo el derecho de decir lo que yo creo. Eso sí es un eso derecho sí. que Mm. no debo renunciar a él. Entonces, me decían cosas como que me iba a morir pronto por haber dicho eso. Imagínense. Pues, Hipócrita. Otro me dijo, usted dice eso porque sabe que mucha gente le gusta escucharlo y va a ganar dinero. mm, Yo digo, hermano, ¿por qué dicen cosas que ni siquiera saben que? O sea, si yo quisiera ganar dinero, diría todo lo que la gente quiere escuchar, mi mm, público. Y sí. eso me haría crecer rapidísimo. Hable Mm, del coronavirus, hable mal de la vacuna, hable. De hecho, mm. miren, yo no hablo mal de la vacuna ni hablo bien. Y muchos que hablan mal de la vacuna están vacunados. Yo lo sé. Sí, yo también. Yo no estoy vacunado, pero no estoy vacunado porque yo sea conspiranoico, no, no lo soy, sino que tengo Mm, algunas reservas con respecto a la forma como lo manejaron. Pero lo que más me llevó a no vacunarme fue que me estaban obligando. A mí no me gusta que me obliguen a nada. Entonces yo le mm, dije a mi esposa, si para poder entrar a un restaurante o entrar a verme una película al cine, porque de paso, eso también les digo, yo voy a ver películas al cine con mi mm, familia, y vamos los martes. Ese día que vamos al cine los martes, el cine está solo, solamente para mi mm, esposa y mis hijos, nadie más. Bueno, mm, hasta que pude, porque ya llevo como 4 meses desde que comenzaron, colocaron la vacuna como obligatoria, no he entrado y mm, digo, no importa, yo no me voy a colocar una vacuna que yo todavía no confío en ella y no estoy hablando mal mm, de ella porque el que se la puso tiene todo el derecho, tiene su concepto, yo tengo el mm. mío, pero lo que más me llevó a no colocármela es que me La estuvieron obligando. obligación. Pues no Mm, entro en los lugares donde no me dejan entrar, no entro, pero no me la voy a colocar por eso. Esa no es la razón por la que yo me la debería colocar. Y le dije a mi esposa, y si me muero de coronavirus, me muero, ¿qué problema? Si yo tengo vida en Cristo, estoy bien, me cuido, hago mi parte, pero no me vacuno obligado. Cuando ya no sea mm. obligatorio, entonces, esa es la parte. Mm, excelente. Bueno, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por contar aquí también que has aclarado unas cosas quizás que para algunos no estaban claras. Y muchas gracias, que Dios te siga utilizando ahí en este ministerio que tienes, que sigas llevando personas a Cristo, que conozcan a esa fuente de amor inagotable y sin Amén. condiciones. Para ti Dios te también. bendiga a ti, a tu familia. Y para los que no saben, hoy es el Día de la Familia, donde vas a salir con tu familia, así que la Ah, sí, pasen sí, sí. bien. Gracias, sí. Pero no Que la vamos a entrar pasen al cine bien. hoy porque hoy no vamos a pecar, dirían algunos, porque algunos dicen que es pecado ir al cine, pero se ven las películas en la casa, que es la misma Tienen cosa. Netflix en casa. Y nos Ok. veíamos películas familiares porque iba con mis niños, ahí veíamos películas, comíamos unas palomitas y mis hijos salían contentos a jugar al parque. Y yo decía, oye, si la gente se diera cuenta que yo veo esto, me dirían hipócrita, me dirían no sé qué y si sé cuándo, porque claro, pues
tienen esa concepción de que la religión es no ir al cine, no comer cerdo, no hacer esto, no hacer aquello. De hecho, yo no como cerdo, no lo como, pero sí voy al cine. Que la pasan bien en el cine hoy entonces. No, hoy no puedo entrar. Hoy no, por la vacuna, ¿verdad? Cierto. Hace rato, y quién sabe hasta cuándo, quizá ya no volvamos a entrar, pero estamos felices, estamos contentos, estamos en paz, tenemos libertad en Cristo para hacer el bien, no para hacer el mal. Ahora, si alguien piensa que es pecado ir al cine, también lo respeto y no vaya. Si usted cree que es pecado, no vaya. Van a sacar un poco de textos ahorita, pastor. A veces no me va a tocar bloquear los comentarios de aquí. Bien. Ok. No, me quiero presentar como soy, pastor. Que la gente sepa quién es Natanael, y el que quiera escuchar, escuche, el que no escuche, no hay problema. Se le ama también. Sí. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Te cuidas, y a ti que te quedaste viendo la entrevista también hasta el final, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.